Hola a todos jóvenes. Arquitecto Philippe, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Todo muy bien. Bienvenidos a Portugal. Estamos en Portugal. Muchísimas gracias por recibirnos. Esta es la fachada Original, sí, original. sí. Y aquí sí, con las limitaciones del centro histórico, ¿ok? Y de la Dirección Regional de la Cultura. Y para te decir la verdad, aquí el ejercicio arquitectónico es muy simple. Es mantener las ventanas como estaban, limpiar la piel exterior, hacerlo de nuevo con las técnicas normales. Bienvenidos a la arquitectura portuguesa, jóvenes. Ok. Entonces, este muro que estamos viendo es el muro original. Este de piedra, sí. Sí, pero la abertura, esta es nueva, para que nos conduce adentro, ¿ok? Ok. Pero sí, el muro existente, la piedra arriba es existente, existía en el antiguo pavimento interior. Sí, sí. Sí, aquí tenemos 30 metros cuadrados, casi 6 por 5 por ahí, ¿ok? Es casi un cuadrado. Y la historia aquí es igual, se mantuvieron la piedra, porque el cliente le gustaba la piedra, la historia, ¿no? De la casa original. Y después teníamos que hacer aquí un momento ¿no? de proximidad con la cocina para el desayuno y todo eso. Aquí el problema es que no teníamos ventanas, ¿no? Ah, No tenía, tienes sí, claro. ventanas. Y entonces hemos hecho aquí el elemento cenital, que es muy importante porque ilumina el salón y ilumina también el closet, ¿se dice? Ajá, El el closet, closet. sí, arriba. Aquí estamos con 7 metros de aquí De arriba, altura. sí, sí. Loquísimo. Aquí es una particularidad, sí, de verdad que como lo hicimos en concreto, porque técnicamente era lo mejor para nosotros y con el técnico que ha propuesto el concreto, porque teníamos estas aperturas, ¿ok? Cuando retiramos el cofraje ese, el cliente no le gusta tanto el concreto, pero como tiene este aspecto más de bruto, ¿va? ¿Ok? No es polido, clean. Ajá. Él ha dicho, Philippe, se queda muy bien con las paredes de piedra. Sí, sí, entonces lo mantenemos. Sí, Buenísimo. sí, sí. Es que quedó bastante piedra, ¿verdad? No Sí. se ven tantas las líneas de la cimbra, Mm, no se ve tanta la madera, las parece maderas, piedra. sí. Es verdad, sí. Cada quien. No hemos hecho nada, solo quitarse un poco. Tienes aún las maderas del cofraje, tienes todo aún. Es impresionante. Ah, sí, claro. Si te lo miras, tienes la madera aún del cofraje original. Sí. Genial. ¿Cómo se llama la marca de cemento que utilizan ustedes aquí en Portugal? Tienes diversos, Muchas. sí, sí, tenemos muchos. O sea, prescribemos en el Ajá. proyecto, pero a veces con las construcciones optan por otra marca, no es. O sea, si tiene el valor C25, C30, que es la calidad del concreto, es lo que nos interesa. Después, Precioso. si es Cecil o Simpor o otra marca, no es importante para nosotros. Precioso. ¿Ok? Genial. Pregunta. ¿Cómo Dime. resuelven los zócalos? Los soclos. Uy, sabes que no está evolviendo con nuestro taller, con el Ajá. atelier, con el estudio, que es, ok, te hace una línea de sombra, Ajá. pero después técnicamente por veces no es fácil para el cliente, ¿sabes? Que Claro. se va a limpiar y todo Ujú. eso. Y ok, el cliente no le gustaba ¿cómo se llama? El zócalo, Nosotros, rodapé, en portugués, rodapié, rodapé. rodapié. El cliente no le gustaba, no lo ponemos. Yo soy muy práctico en arquitectura. Pero después tenemos esto, con la evolución cuando lo usamos,
realmente se queda un poco difícil para la limpieza, sí. Y es un tema que estamos trabajando en el estudio, ¿ok? De evolución, de cómo evoluimos con los rodapiés, las carpinterías de las puertas, ¿ok? Sí, claro, ¿cómo lo vuelves práctico, Sí, verdad? sí. ¿Cómo lo vuelves funcional? Por ejemplo, aquí vemos otro detalle en la loza, que la loza la abrazas con una placa, ¿verdad? Metálica. Sí, sí, ok, tenía muchos encuentros, ¿sabes? Del pladur, del falso, y después tenía que hacer este detalle de metálico, sí. Metálico porque tenemos algunos detalles. Mm. Muy poca iluminación en los techos. Sí, sí, porque ha sido una discusión con el cliente. Nos gustaba más en la pared, indirecta. No, no, Indirecto. no tienes siempre la iluminación, solo cuando es necesario. Y mismo aquí no es mucha iluminación, Claro. pero, ¿ok? Es sutil. Sí, Sí, la que parece más lámpara es esta, la sí, sí, abertura. sí, es verdad, sí. Buenísimo. La Aquí escala. la idea era Ajá. hacerse una escalera con chapa doblada. En Portugal es chapa quinada. ¿Sabes? El proceso mecánico ese de... Sí, 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 el ¿ok? rolado. Sí. Y la idea inicial era que fuese solamente, ¿sabes? De la pared aquí, casi como... Flotada. Sí, pero el cliente ha dicho, Philip, tiene mucha vibración, no quiero. Entonces hemos diseñado algo muy simple para resolverlo. ¿Ok? No era tanto de protección con los niños, porque las niñas ya son grandes, ¿ok? Ujú. Pero era más de cuestión de vibración. Ok, ok, ok. ¿Ok? Quedó muy bien, ¿eh? Sí, O sea, tú tienes una filosofía de resolver los problemas siempre de la forma más sencilla, sí, sin discutir con el cliente. sí, lo discuto con el cliente, pero por veces, imagina, Abraham, esta casa es una casa muy económica y en un local muy difícil de construirse. ¿Ok? Estamos al interior de Portugal. Sí, es un fenómeno casi internacional o europeo y portugués, pero aquí más, ¿ok? Estás muy cerca de España, estás lejos de los grandes centros, ¿ok? De centros de Lisboa, Porto, Coimbra, todo eso. Y aquí, por ejemplo, hay una particularidad muy interesante de esta construcción. Víctor, que es el dueño, Ujú. trabaja para la empresa de construcción, Ok. ¿ok? O sea... Acá sí hay aquí un trabajo Del dueño. del dueño, sí, sí, sí. Muy bien. Esto se está poniendo bueno, jóvenes. Qué gran manufactura, ¿no? Fíjense la placa. Tiene un acabado, o sea, no crean que nada es aleatorio. O sea, este acabado, ¿verdad? Como de la pintura electrostática, ¿no? Un poquito granulosa. Y aquí se siente más tersa. Una vez más, protegen los cantos con la placa. El barandal, pongan atención, cuadrado, es un PTR sólido, sin meterse en problemas. 1,5 pulgadas, 2 pulgadas, 5 centímetros. Todo es pladur, ¿eh? Sí, ¿Verdad? la verdad es que después aquí arriba el piso era hacerse una construcción más limpia, Ujú. ¿sabes? De no tener el bloque de cemento, todo eso. ¿Cómo se hunde? Este, este, el piso de aquí es pino natural, hecho después, obviamente, del piso de concreto, pino natural portugués, con listones de madera. Y, ¿sabes? Víctor tiene esta preocupación térmica. Y mismo en entre pisos, lo hemos hecho con corcho, ¿sabes? Cork, Ok, corcho, con sí, sí, granulado sí. de cork. O Sí. sea, tienes los listones y al medio tienes el aislamiento con cork. Todo para, obviamente, más parte acústica que térmica. Claro, porque el calentamiento de la casa
¿Es con aires acondicionados, con En Portugal, bomba de calor. bomba de calor? Sí, es similar, pero es más natural, más ecológico. ¿Cómo funciona la bomba de La calor? bomba de calor es igual, es un sistema inverter como el aire Ajá. acondicionado, pero tiene una componente más, no sé si es natural, si es sustentable. ¿Se dice Sustentable. sustentabilidad? Sí, sí. Y más económico. Más Más económico. económico. Y, Pero electricidad. y tiene sus dos elementos, tiene su inyección Sí, y su sí, sustracción. sustracción y todo esto, tenemos el falso techo, sí, y todo esto al dentro es el maquinismo ese de conducta, porque no tienes el split Ajá. interior, ¿sabes? Claro, claro. Está todo Es trabajado. feo. Y el que se ve por allá es el extracción. Sí, sí, sí. ¿Qué altura tenemos aquí de piso a techo? 240. 240, Sí, ¿verdad? sí. Ok, fíjate, Aquí aquí ya se siente calor, ¿eh? Sí, 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 Ajá. sí. Sí, pero después tienes un blackout de cortina. Este es el blackout. Si lo cierras, estás... no, ¿ok? Y después tienes el otro, este, translúcido que te permite, ¿ok? La luz, pero te controla un poco la... ¿ok? Pero aquí estamos en la hora más drástica, ¿ok? Sí. Mediodía, este va. Y tienes el museo del prehistórico de Camilo Rebelo, que Ah, está allá, pero tal vez no se vea con que es un objeto arquitectónico fenomenal. Aquí el salón es un salón de encuentro, ¿sabes? Tienes la suite o el cuarto de los padres y de las dos niñas que son gemelas. Y entonces en las habitaciones de las niñas se ha hecho una especie de rotaciones, de simetría, ¿ok? Alrededor de su baño, que es este. Y en la simetría esto es el centro de la casa. Llegamos, podemos tener aquí unas sillas, unas poltronas, un un sillón, pero ellos aún no lo han. no lo han traído. Sí. Es la idea de este elemento es ese, de reencontrar aquí, ¿ok? Es una zona de reencuentro. Una pregunta Dime, para todos los estudiantes también de arquitectura y todas las personas. El blanco en las puertas. Vemos en la arquitectura portuguesa las puertas blancas constantemente. ¿Por qué razón? ¿Mi razón o la razón racional? Pues la tuya y lo la... pienso, sí. No se estudia, ¿sabes? Porque yo pienso que si puedo hacerle una puerta de madera, Ajá. lo hago, ¿ok? La diseño y me pienso alrededor cómo lo voy a hacer, pero mi opinión ahora, ¿ok? Es que el proceso es más económico. Es un MDF, lacado blanco y lo pones, ¿ok? Ujú. Muy práctico. Y, ok, por veces, ¿sabes? No estas puertas en cuestión, pero por veces, hasta porque hemos pensado un poco en la amplitud de la puerta, se va al techo, pero cuando tienes la típica puerta esa que hace los 2 metros, ahí sí tienes que trabajarla, por veces diferenciarla del resto, pero aquí era una de omitirla. ¿Entiendes? O Que no sea, cuente. casi como no cuentas con la puerta y la encuentras después, ¿ok? Se ve bien el marco. Haces un marco muy sutil. O sea, se hace toda la boquilla. Pequeños elementos, por ejemplo, este. O sea, el sello, este plástico, ayuda a que la puerta no choque con la madera. Es importante este, ¿eh? Sí. Es prefabricado, ya viene así. Sí, 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 sí. Nosotros proponemos algo también por la estandarización de las cosas, ¿sabes? Que te Las viene, bisagra ocultas. lo montas, sí. Muy bien. Como te digo, es una construcción no muy No muy cara, cara. Ujú. ¿ok? Aquí sí es el dormitorio, ¿va? De los padres con para mirarlo, como te digo, los cipestres, el viñedo, todo este elemento de proximidad con la ruina. No sé si lo consigues, perdona.
Pero estás en un medio muy rural, como sabes, ¿no? O sea, te puedes permitir a mirar un núcleo, estás en un centro histórico, pero después tienes habitaciones que son muy diferenciadas, ¿ok? Todo esto es piedra existente de aquí, ¿ok? Y hemos conseguido hacerlo como Un canal, sí, un una canal canaleta. para el agua, sí, sí, que nos gusta mucho, sí, muy natural. Muy natural. Genial. ¿Sabes cómo impermeabilizan ustedes estos canales? ¿Cuál es la capa de impermeabilización? La capa, no, nosotros hacemos un cemento muy, muy fino, ¿ok? Ok. Y después lo pasamos con una especie de, ¿cómo se dice? No es algo elástico, ¿sabes? No, Una no sé, sí, resina. una resina, sí, sí. Ok, ok, ok. Pero ahora está sucio. ¿Y el color verde de las ventanas, Sí, de dónde es viene? centro histórico, Centro sí, histórico. porque, mira, tienes verde, tienes algunos apuntamientos de verde. Ah, las cortinas Sí, verdes, ¿verdad? cortinas, elementos. Normalmente las ventanas tienen que ser de madera, Ok. ¿ok? En el centro histórico, pero como miras alrededor, nada es de madera, ¿ok? Y económicamente al medio del proceso de obra, de la construcción, Víctor, el dueño, me ha preguntado, Filip, no puedo hacerlo de madera. Entonces lo hago en PVC. ¿Se dice en Sí, sí, español? sí, Sí. PVC. Sí, PVC. No es para mí la mejor técnica, pero se mantuvo el color, ¿ok? Que era una exigencia del centro histórico. Pero se ve bien también la forma en la que trabaja la ventana, ¿no? O sea, se vuelve como un cuadrado. Sí, sí, pero aquí ya es de proyecto porque tenemos esos elementos metálicos en la fachada, si lo Ok. puedes mirar. O sea, lo resolvimos con la misma técnica. Aquí tenemos las maderas exteriores que son Thermowood, que es una madera termotratada, ya. O sea, ella va ganando, ¿sabes? Esa patine más así, se dice Sí, sí, gris, sí. gris, pero no, normalmente no apodrece, No se pudre. no se pudre, ¿ok? Ok. No, muy bien. ¿Y cuánto mide, a ver, esta habitación? Pero solo el dormitorio, Solo ¿ok? el dormitorio. Porque tienes closet y tienes baño, Claro. ¿ok? Bueno, me agrada. 316, ¿eh? 316 por largo de 410. Muy bien. Se siente cómoda en este sentido. Sí, para dormir sí, pero porque es solo dormitorio, después cuando te vienes aquí tienes un pequeño closet. Esto solo es un detalle, ¿verdad? El plafón que no toca los muros. Sí, No pequeño hay detalle. luz, no hay Sí, nada. no, no, no. Se ve bien. No, y por veces en el pladur se hace, ¿sabes? Cuando hay fisuraciones, ¿se dice fisuras? Sí, 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 claro. ¿Ok? Ese elemento te ayuda a indicar el camino de la fisuración, ¿ok? Es más técnico que por veces un detalle estético, Ok, sí, porque ¿ok? absorbe, es como una Absorbes junta. y ahí, Ajá. aquí lo haces ahí, ¿ok? Y aquí en la habitación no tienes lámparas en el techo, solamente No, esas dos de no, muro. no, Muy bien. no. Pero fíjense, esta luz, esta lámpara le da muy buena atmósfera, ¿no? Juega de Sí, para el repente. closet, sí, es algo en el closet tenemos algo diferente, pero afortunadamente tenemos luz natural en el closet, Muy bien. porque es el elemento Ah, cenital que claro, atrae, claro, sí. claro, claro, claro. O sea, aquí es un vacío y tienes arriba la ventana. Que es eléctrica, la puedes abrir para ventilar la casa. Arriba, Ah, sí, pero sí. esta no abre, ¿verdad? Ese no, es solo Esa es fija, elemento de de luz, luz. ¿sí? Pero ahí, esa luz cenital que tenemos abajo, Sí, la puedes ventilar, ¿ok? perfecto. 90 centímetros el pasillo que estamos viendo, Es jóvenes. regulamentar también. Reglamentario. Sí, Ah, y las puertas son de que de 60, sí, 60 de son ancho. estándar también, que es Ujú. 60, 60, 60, 60, Ah, ¿ok?
Intentamos, porque El como triple S de es más una ancho. construcción no, 1.5 minutos. que no puedes gastar muy... Tienes que trabajar el elemento estándar, ¿sabes? El módulo estándar y para eso es importante, sí. ¿Cuál es el costo aproximado Actual. de construcción por metro cuadrado? Pero actual. Sí, Actual post-COVID. Sí, sí, Esta casa post-COVID. se ha hecho pre y durante COVID. Ok. ¿Ok? Pero diría que esta casa, esta habitación, diría que los 1100 1.100 euros por metro cuadrado. Está bastante bien. Bastante bien. Este baño, muy bien. Es un baño con baranda, mira, pero era la ventana que yo tenía de la fachada Tenías que principal. respetarla, claro. Sí, sí, sí. Es un poquito exhibicionista, pero está bien. Sí, pero está bien, está bien. Una Sí. consecuencia. Es ¿ok? una consecuencia. Sí. Porque la habitación tú la pudiste haber dejado hacia la calle, la ventana, ¿verdad? Sí, pero... El ruido. Sí, el ruido, privacidad al mundo nuevo. ¿Sabes? La Sí. historia de la calle ya estaba. Las ventanas son las mismas, el gradil es el mismo. Entonces la historia para nosotros a la calle ya estaba contada, ¿no? Y nosotros, la nueva historia es para ellos, Me solo agrada, para me ellos. gusta, me gusta. Qué genial, ¿verdad? La ¿Cómo le fachada das? más, para mí, más bonita en este momento, no se ve. No se ve. No se Claro, ve. claro. Fíjense qué interesante aquí cómo se ve la unión del muro de piedra. Y esta madera, como decías, está protegida contra la humedad. Sí, No le pasa nada no al le pasa agua. nada. No, mira, está casi 2 años. Y está como nueva, Mm, jóvenes. ¿Y como cuánto cuesta el metro cuadrado de esto? Difícil ¿No de responder, sabes? pero 60, ¿no? 60 Sí, euros 60 euros el metro. Solo la madera, más la aplicación. los litones, el corcho ese, no, es difícil. Todo el sistema sería más, ¿ok? Como tenemos, ¿sabes? El falso ese, nos permitimos hacerlo con ¿sabes? Con el sistema oculto. Sistema oculto. Sí. Veo mucho sistema oculto aquí. Es que yo siento que los arquitectos portugueses se preocupan muchísimo por la estética, ¿verdad? O sea, es una obsesión porque no se vea. Sí, pero antiguamente un sistema de estos Ajá. era difícil de mantenerlo, ¿ok? Y con cuestiones técnicas muy difícil de resolverlo. Pero ahora te quitas eso y te permite entrar, no es... Eso está bueno. Y aquí no es un sistema... No es un sistema muy claro, complejo. Es un sistema simple. Sí. El azulejo otra vez, ¿verdad? El blanco. Sí, intentar quedarse con un sistema homogéneo en toda la casa. Sí. Lo que sí noto es que las regaderas aquí bueno, creo que en España también, pero en Portugal tienden a ser angostas, 75 centímetros, ¿verdad? Sí. El mínimo mínimo, para el efecto, no sé, claro, si quieres en un hotel, en un turismo, diferente, pero en habitación sí es casi también en un pensamiento, eso contra alemán, natural, ¿sabes? Que tienes que resolver con ¿sabes? Cuando dibujas así, ¿no? Yo dibujo así. Tengo que tener 50, 60, lo repito porque quiero otro, me quedo con el vacío y después el necesario, ¿sabes? El no necesario. Te queda, es que es interesante claro, porque... que te vas a filmar otras cosas en Portugal, que lo sé, te vas a filmar, pero te vas a percibir que esto es un proyecto con algunas limitaciones, sea reglamentarias con el ACAL, por ejemplo, las ventanas de la fachada principal, pero después, a pesar de podermos hacer un proyecto a la voluntad del cliente o nuestro, la idea era de no transformarlo en una construcción muy cara, ¿sabes? Entonces, el raciocinio es simplicidad, remodelación. Sí, te bajas el techo porque tenemos necesidad de sistema de climatización. Ok, está todo bien, lo hacemos. No es importante quedarse siempre con el detalle ese, si después no puedo calentarlo, ¿no? Claro, las cosas tienen que funcionar. Sí. Primero que nada. Todas las cámaras,
las salas y las habitaciones tienen un sistema independiente. Y después las niñas, las pequeñas gemelas. La idea aquí era de hacerse 2 dormitorios con una pequeña área de estudiar, de vestir, ¿ok? Ok, pues. Ajá. Y aquí la historia que te contaba a poco. Hay el muro existente inferior del piso, abajo, nos exigieron que se mantuviese, ¿sabes? En la historia de la construcción y todo eso. Pero casi como un elemento estético. Para nosotros no era funcional. Entonces nos pidieron, Felipe, lo tienes que dejar en el salón, ahí, al lado. Y ¿por qué? No. Entonces, aún bien se ha caído en la construcción y después al final escribimos se ha caído en construcción y está mejor así. Pero aún tiene su historia, ¿sabes? El cuñal, en portugués, el cuñal cachorro, no sé cómo se dice en español, La pero piedra angular. la piedra que continuaba, ¿ok? Ajá. Que la dejamos como elemento, ¿sabes? De contar la historia Como de... la piedra cuña. Sí. Interesantísimo. Sí. Quedó muy bien. Medidas, Medidas, jóvenes. medidas, sobran. Por ejemplo, Espera. aquí no hay otra lámpara más que esa lámpara que estamos viendo en el muro. Esto mide 390 por 322. Sí. Sí, Perfecto. tiene 13 metros cuadrados aquí. Sí. Y después tienes la pequeña sala aquí para estudiar. Y esta ranura, Es un blackout oculto. esa es la cortina. La cortina, sí. Ok, El blackout. Muy bien. El trabajo de carpintería también aquí arriba es muy bueno, ¿no? Cómo van respetando. Sí, ¿te puedes venir? Sí. Buen escritorio. Sí, para estudiar, vestir. Tiene una baranda también que era original. Te puedes mirar la dimensión de las piedras. ¡Qué cosa! Sí, Son piedras de 4 metros, jóvenes. sí. Que existían, las dejamos, ¿sí? O sea, pero ya estaban ahí. Ya estaban, sí. Ok. Esto, la configuración así de la casa, o sea, ahí ya estamos en la fachada, diría, original, Sí. principal, y la baranda ya existía también. También se ve muy bonito. Ahorita vamos a ir a ver la fachada principal. Ujú. O sea, qué elegante se ve como ese cuidado, fíjense. El muro, el marco de piedra, el muro como encalado, como Ujú. pintura. Sí, ¿se dice revoco? Revoque. Es otra vez, es una técnica aquí de nosotros, que el revoco de cal hidráulica, ¿sabes? A base de cal hidráulica. Eso es cal, entonces. O ya tiene pintura. No, el revoco es que es de cal, Ah, a ya te base de entendí. cal hidráulica Ya, para ya. mantenerla, sí, el sistema ese, después lo pintamos. Después se Sí, pinta. pero es una técnica antigua. Milenaria. Es antigua. Y la teja, fíjate. Ese es un Sí. detalle muy bonito. Verado simples. Ajá. Se dice que es solo la teja encaja, pero en el centro histórico se llama verado simples. Quiere decir que no es un tejado, sabes, demasiado Complejo. ornamentado, porque esta región no era con esa complejidad de arquitectura, de proyectos, de casas, ¿ok? ¿Entiendes? Ujú. O sea, es una técnica muy simple también. ¿Eh? Aquí es la entrada de aire, sabes que en la carpintería lo tuvimos que hacer. Cuestiones técnicas de consecuencia de, ¿sabes? Es normal. Sí, sí. Es normal. Pero quedó muy limpio esto. O sea, la carpintería, la combinación del blanco con la madera es una Sí. belleza, ¿verdad? Mm. O sea, dormitorio, y después al centro tenemos el baño que las dos utilizan, ¿ok? Tenemos un microcimiento hecho muy manual,
la primera vez que el tipo ese Lo hace. y lo hace muy bien. Oye, y una pregunta, esta es una claraboya, Sí, pero ¿verdad? es luz natural. Es luz natural, Sí. exactamente. Sí. Está genial. Es como un tubo. Ajá. Sí. Con espejo, Sí. ¿no? Con Y, solatube en México. sí. Y aquí es similar al otro, ¿ok? Tenemos otra vez la cerámica esa, pero aquí con un tono más de gris en el, ¿sabes? Sí, es en la En la junta. punta. ¿Ok? Huele bien el baño, ¿eh? Sí, aquí tienes este espejo un poco para transmitirte más amplitud, ¿sabes? Que te hace esta línea de remate, todo eso horizontal. Se alinea. Sí. Dejas buena separación. Ah, claro, para esto. Sí, ahí es que te puedes mirar, lo hacemos con el pavimento ese. No tenemos ¿sabes? Sí, sí, sí. Cambio. Hay una charola que siempre Sí. se usa, plástica, Sí, ¿verdad? plástica, sí. Y aquí no, bro. Aquí no. Sí, un sistema que funciona, y está bien. Y después, La rejilla, la rejilla. Pequeñas diferencias sutiles, ¿no? Por ejemplo, esto, porque es el control entre la regadera de ducha y la de mano. sí. Y después aquí, normal. Pero como son niñas, tienen, sí, Como tipo, sí, como sí. tipo duvet, ¿verdad? Sí. Interesante. Y la idea era es que como están las dos, se pueden hacer las dos lo que quieran, ok, estar una en la ducha, son hermanas y otra puede estar, ok. Y por eso hemos cerrado, si no, no se ha cerrado. No se ha esto. cerrado. Sí, sí. No. Este mueble quedó muy bien también. Sí, que hace las dos funciones, ¿sabes? De como una protección a la escalera y después con perdona, un pequeño elemento. Después, la otra habitación, por favor. Así. Voy a abrir. Que me voy a abrir esto para que tengas más un tacto visual. O sea, las gemelas, las niñas, tienen las dos la misma baranda. ¿Ok? La original, en verdad, Ajá. en realidad. ¿Sí? Y después, si tienes después acceso a a los planos, te vas a mirar que este cuarto, este dormitorio, es el inverso que el otro. O sea, hay una especie de simetría. Ok. ¿Ok? Este núcleo aquí estaba allí, ¿ok? Cuarto, Ajá. vestíbulo, vestíbulo, ¿sabes? Están al extremo. Ok. Sí, A ver, voy a verlo rápidamente. sí. O sea, las ventanas. Pero las ventanas no son No, simétricas. porque solamente es la dimensión. la dimensión Ya. y el vestíbulo ese, Ya, atrás. ya. Ese está en aquel punto, este lo colocamos aquí. Ah, ok. Las ventanas, esa es nueva, pero solo una porque es el sur, ¿sabes? Este sur, un poco de... Y aquí son este es el mejor porque tiene tres y es original todo. Es original. Sí, mira, muy original mismo. Porque esto han sido dos casas, ¿sabes? Dos Ajá. habitaciones antiguamente. Y, o sea, te puedes ver en la calle. En la fachada principal tienes todas las ventanas no están al mismo punto, ¿sabes? Una Están más todas arriba, otra más abajo. Mira, está aquí, no sabemos dónde, ¿no? A un No punto. sabemos dónde. Todo eso es un trabajo ¿sabes? Cuando de consecuencia de construcción, ¿sabes? Tenías que hacerlo una pequeña biblioteca, todo eso, pero después, ¿por qué no diseñar algo más, ¿sabes? Para leer un libro, estás aquí, te lees un libro, tranquila, tienes iluminación aquí. Ok. Buenísimo. Te puedes, se abre, te puedes almacenar cosas, Su ¿sí? escritorio de Todo la siempre misma ancho. con entrada, salida de aire, ¿sabes? Ventilado. Ventilado, calentado. Y Está bueno, genial.
Es una muy buena idea, ¿eh? Pues arquitecto, Abraham, muchísimas gracias. de nada. Ha sido verdaderamente un placer conocer esta obra, porque pues, es un nivel de arquitectura que no se ve todos los días. Ok, gracias. Y Y bienvenido a Portugal, ¿ok? muchísimas gracias. Por favor, ¿podrías compartirnos las redes sociales de la oficina? Sí, sí, claro. ¿El nuestro? El de- Ah, ok. En Instagram estamos con FP_Architectures. Y nuestro sitio internet es www.fp, ¿cómo se dice? guión medio, Sí, ajá, el del medio, A de arquitectura y .pt. punto PT, ¿Ok? punto Portugal. Sí, Portugal. Gracias por todo, ¿eh? Arquitecto, ¿dónde estudiaron ustedes? Yo aquí cerca, en UBI, Universidad de la Beira Interior. Sí, Excelente. excelente. Pues esperemos conocer más de su obra en un futuro muy próximo. Sí, sí. Ya nos vamos, jóvenes. Nos dejamos con esa vista del Duero. Yo soy el arquitecto Abraham Cataparedes. Adelante.